Chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Camila, ¿cómo estás? Brian, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Carajo, qué pena. Después de las 12:05 tiene toda la razón. Buenas tardes. No me di cuenta la hora. Carajo, Daniel ya es de Anónimos, imagínense. Santiago ya es de Anónimos. Ya, pues. Vea, dijo el costeño. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Vamos prendiendo las camaritas, porfa. Prendemos las camaritas, chicos. Eso, muy bien. Chicos, ahorita varios estaban intentando ingresar a la clase, pero pues yo no los dejé porque pues todavía no tenía clase con ustedes. Entonces, para que estén pendientes pues un poquito de los horarios. Y pues yo trato de ser muy puntual, es decir, por máximo un minuto me descacharé, pero pues siempre trataré pues de estar en la clase para que no estemos pidiendo la entrada pues un poquito antes o después, dependiendo del hipotético caso. ¿Listo? Andrés Felipe, contento. Bueno, Andrés Martínez, Brian Prada, porfa, la camarita. Eso. Eso, chicos, muy bien. Demos un minutico y si no, pues empezamos clase con los que están. Yo creo que ya no se conectaron más, chicos. Entonces vamos a empezar ya. Nuevamente, muy buenas tardes para todos, chicos. Entonces vamos a ver tema de competencias ciudadanas. Y les pido el favor que hagamos un pequeño recorderis de qué fue lo que vimos en la última clase. ¿Se acuerdan ustedes? Competencias ciudadanas. Vimos sobre los organismos del Estado y las ramas del poder. Muy bien, vimos los organismos del Estado y las ramas del pueblo. Y se acuerdan que yo de manera satírica estaba molestando la clase pasada y les preguntaba a ustedes que cuál era la intención supuestamente de esa organización del Estado. ¿Se alcanzan a acordar? Pues que supuestamente eran los organismos que eran para controlar a las ramas, pero indirecta, o sea, tenían una relación estrecha, pero las ramas del poder podían tomar sus decisiones también. Eso es cierto. Pero vuelvo y te insisto, ¿te acuerdas por qué supuestamente se crea esa organización del Estado? ¿Para qué? Pues para controlar, ¿no? Y para... No, no sé, ¿qué? Para regular, ¿no? Bueno, en Para parte. regular y controlar. Ujú. ¿Recuerdas algo de que hablábamos de que para salvaguardar los derechos de los seres humanos? No me acuerdo. Listo, entonces para que lo tengamos presente. Chicos, en teoría, vuelvo e insisto, siempre trato pues de que no se note mucho la sátira, pero en teoría la organización del Estado está detrás de eso, chicos, de garantizar
los derechos humanos, de buscar la forma de que pues el Estado y las ramas del poder están organizadas así. Supuestamente pues el presidente, antes que ser un mandatario, es el servidor del pueblo, es el que está velando porque los senadores son representantes del pueblo porque ellos son una parte, ellos representan una cantidad de la sociedad, entonces es por eso que estos representantes vienen a decir lo que el pueblo siente y lo que el pueblo vive. Eso es en teoría, ¿no? O sea, para eso se inventa el Estado. Otra cuestión acá muy importante a tener en cuenta, chicos, es la idea de que dentro del Estado y la organización de este, cada uno de nosotros estamos representados por un senador y por un representante a la Cámara. Entonces, partiendo de eso, chicos, está la idea también de que mucha gente dice, no, que corten el Senado a la mitad. Sería una muy buena idea, pero desde la organización que está actualmente no se podría porque supuestamente cada uno de estos senadores representa una parte de la población. Y al representar una parte de la población, pues asuman ustedes pues que cada uno representa una parte y cortar unos, supuestamente quedarían estas personas sin representación. Entonces, esto es un pequeño recorderis que nos ubica a nosotros. Y hablábamos que los organismos del Estado son garantes de que pues las organizaciones públicas, los organismos públicos, cumplan su deber. Entonces tenemos la Procuraduría, la Contraloría, como esos entes reguladores que controlan el funcionamiento de las ramas del poder público. También teníamos el Banco de la República como ese organismo de control dentro de la economía que regulaba la financiación del país y todas las decisiones financieras que éste tomase. ¿Listo? Bien, chicos, hoy vamos a pasar a otro tema un poco por la misma línea de la dirección del país, que es cómo se crean las leyes. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se crea una ley aquí en Colombia? Se habla en el consejo, ¿no? ¿Cuál consejo, Araque? Mm, ¿Cómo se llama ese? Perdón, en el Senado, ¿no? Ajá, sí, en el Senado, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero vamos a empezar, en el Senado supuestamente no se crean, sino que se debaten. Pero vamos a entrar a ver entonces ese tema, cómo se crean, chicos, ¿listo? Cómo se organizan y cómo se fundamentan. Y cómo la organización del Estado, lo que les digo, siempre tengan presente, pues, sonaré muy redundante, en teoría, de que todo esto que les voy a explicar es para salvaguardar los derechos humanos. ¿Mm? Entonces, el hecho que pase por una cámara, el hecho que tenga que tener todo este protocolo, es en pro de salvaguardar los derechos humanos, que las personas se sientan protegidas y acogidas por estos derechos. ¿Listo? Entonces, empecemos con la presentación porque el tiempo nos apremia. ¿Cómo se tramita una ley en Colombia? Ese es el tema del día de hoy. O sea, ¿cómo se crea una ley en Colombia? El hecho es entender nosotros, pues de pronto no, yo sé que de pronto ustedes no van a recordar todo, pero sí van a tener claro, o al menos tener presente, cómo se empieza a tramitar esta ley. ¿Listo? Entonces vamos a ver la clase en tres partes. ¿Quién puede tramitar una ley en Colombia? Las comisiones que se encargan de verificar esta ley y cómo se tramita la ley. ¿Sí? Porque es una cosa muy distinta quién la puede tramitar y quién la tramita. Entonces, volvemos a esta organización de este esquema, lo presentaba yo la clase pasada y con él hacía este mapa conceptual. Lo presentaba la clase pasada y en este mapa conceptual contenía todas las características de cada uno de los órganos del poder. Entonces, en teoría, los que crean las leyes es la rama judicial. Toda la rama la rama legislativa. Toda la rama legislativa se encarga de la creación y la instauración de este tipo de leyes. Ellos son los que empiezan a organizar y a verificar y a examinar. Pero esta rama legislativa es la que regula la creación. ¿Qué quiere decir? Que todas las demás ramas del poder, la rama ejecutiva, la rama judicial, los organismos de control, el organismo electoral, entre otros, pueden proponer leyes para que ellos decidan. Y en últimas, el que decide si una ley se crea o no se crea es el señor y honorable presidente de la República. Entonces, vamos teniéndolo muy presente, chicos, para que entendamos. Vamos a empezar entendiendo que toda ley, chicos, toda ley que ustedes conocen, inician como proyecto de ley.
De pronto ustedes han escuchado hablar de la ley 100. ¿Quién sabe qué es la ley 100? De pronto como cultura general. ¿Ninguno? Es una ley muy No, controversial. La creó nuestro papá Álvaro Uribe Vélez. la de los, ¿No se acuerdan? no, la del himno. No. La de La de las 6 de la prestar tarde. servicio. ¿La de qué? ¿La de qué, Santiago, perdón? La de prestar servicio. No. Hice lo La del de himno escuchar nacional. el himno No, a no, La no, las no. 6 de seguridad la tarde. social. Ay, va por ese lado. Pero no es seguridad social, sino la ley Ah, 100 es la ley de la salud. ¿Sí? Este señor con esta ley creó lo que es el sistema del FOSIGA, lo que es el CISBEN, no, el CISBEN no, lo que es FOSIGA. FOSIGA es Fondo de Solidaridad y Garantías, por su sigla. Entonces verifica que cada uno tenga eso. Él creó, pues con esta ley, el régimen contributivo, el régimen subsidiado. Él en la ley, les comparto un dato curioso, yo tuve que estudiar esa ley, yo estudié salud pública, me tocó estudiarme toda la ley. En esa ley dictamina hasta qué medicamentos se pueden y no se pueden dar. En eso también dictamina qué función tiene el doctor, qué función tiene la enfermera, en qué casos usted no puede ser atendido. Es decir, es toda la ley de salud lo que regula toda la cuestión de salud. ¿Por qué lo traigo a colación? La ley 100 es un libro similar a este, ¿sí? Es un libro súper grande en el que tiene todo el contenido, porque alguna vez de pronto los ponen a estudiar, es todo el contenido en cuanto a las leyes en cuanto a las regulaciones de gobierno, en cuanto a los asuntos de salud. Entonces, en este caso, Álvaro Uribe Vélez presentó esta ley como congresista del Estado y presentó cómo iba a desarrollarse, hizo toda la propuesta, ¿sí? Y la presentó. Entonces, para que tengamos en cuenta, cuando nosotros presentamos una ley, no es que a mí se me ocurrió la idea de que vamos a poner la ley de que todo mundo tiene que usar cachucha o gorra. No, tiene que presentarse primero un proyecto de ley en el que se evalúan todas las posibles consecuencias o todas las posibles direccionamientos de esta ley. ¿Qué beneficios trae? ¿Qué implicaciones trae? ¿A quiénes van a perjudicar? ¿A quiénes? Bueno, en fin, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y las leyes resultan siendo prácticamente tratados, ni siquiera un papel, sino tratados. Entonces, partamos de quiénes pueden presentar una ley. Todas estas personas que ustedes están viendo ahí pueden presentar una ley. Los miembros del Congreso, el gobierno a través del ministro, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el 30% de los concejales o diputados electos en el país, los ciudadanos que representan el 5% del censo electoral vigente. Entonces, chicos, la idea es entender que prácticamente, si ustedes lo ven de manera conglomerada, todos los ciudadanos, todos los representantes del poder pueden presentar proyectos de ley, ¿sí? Quiero que nos centremos en estas dos últimas, en los ciudadanos que representan el 5% del censo electoral vigente. Eso quiere decir que nosotros como ciudadanos podemos proponer una ley que pueda beneficiarnos como ciudadanos o beneficiar una parte de nuestra población y lo hacemos a través de este 5%. Ustedes bueno, de pronto tienen conocimiento de que el gobierno hace anualmente un censo en el que verifica cuántas personas hay, cuántas personas han nacido, cuántas personas existen y pueden verificar así pues cuánto es la población y determinando ese 5%, estas personas tienen que eso. No es que todo el 5% de la población vaya y se presente, no, sino que ciertos movimientos populares hacen la ley y la presentan dentro de los diferentes consejos o de las diferentes posiciones, y ellos dictaminan si aprueban o no aprueban esta ley. Ustedes han visto, de pronto se han ido a Bogotá, no sé si aquí en Funza lo han hecho, la verdad yo nunca lo he visto, que están recogiendo firmas, que pasan personas recogiendo firmas, no, que una firma, que una firma. Muchas de Sí. esas firmas, muchas, no todas, muchas de esas firmas es en pro de querer proponer un proyecto de ley.
pero digámoslo así, un proyecto de ley es tan difícil de proponer que necesita el respaldo financiero pues, de una entidad. Por eso muchos de los que hoy en día proponen, valga la redundancia, proyectos de ley, son los partidos políticos, financiación de los partidos políticos. ¿Listo, chicos? Entonces, medianamente claro, ¿quiénes pueden proponer un proyecto de ley? Listo, chicos, sigamos entonces. ¿Qué son las comisiones, chicos? Las comisiones, ténganlo muy presente, son los lugares donde dentro del Congreso en donde se debaten y se revisan los proyectos de ley, ¿sí? Entonces, estas comisiones son las que se encargan de verificar y evaluar que la propuesta que haya hecho de determinada persona, por eso les dije yo a ustedes, perdón, devolvámonos acá para las personas. Cualquiera de estas personas que haya hecho este proyecto de ley no lo puede llevar a revisión. No, el proyecto de ley se presenta en las comisiones y las comisiones son las que entran a regular cómo se va a desarrollar este proceso, cómo se va a verificar que esta ley sí beneficia a todo. Entonces, lo que le decía, las leyes como tal, las comisiones como tal, se encargan de revisar si la ley va a beneficiar, si la ley a quienes va a beneficiar, si la ley es necesaria, si existen leyes que aunque de pronto son buenas y todo, se mira si son necesarias, si no son necesarias, qué implicaciones puede tener, qué leyes puede haber que se les iguale, qué leyes de alguna manera pueden estar en oposición a ellas, qué trampas pueden encontrar en esas leyes. Es decir, estas comisiones se encargan de revisar absolutamente todos los detalles posibles que pueden presentar este tipo de leyes. Entonces, las comisiones están divididas de la siguiente manera. La primera son la que se encarga de revisar los asuntos constitucionales. Entonces, este organismo de control como tal dentro de las comisiones y dentro del Congreso se encarga de los asuntos constitucionales, mirar si esa ley afecta o no afecta a la Constitución, ¿sí? Por ejemplo, la última ley que se sacó, ustedes vieron que eso fue un cambio constitucional que se hizo, de sacar la idea de que la Constitución empezara de que Colombia es un país bajo el amparo del Sagrado Corazón de Jesús. Eso era algo que aparecía en la Constitución Política de Colombia. Eso fue un cambio que se dio en la Constitución y tuvo que hacerse a través de un proyecto de ley en el que Colombia se declaraba un país laico, un país en el que se podía profesar cualquier religión. Entonces, ¿qué pasa acá, chicos? Desde los asuntos constitucionales se revisa la probabilidad de que estos cambios se puedan dar. Pero, por ejemplo, que alguien venga a proponer, o por ejemplo, uno de los cambios que también se efectuó fue el cambio de nombre de Bogotá. Ustedes recordarán que Bogotá antes se llamaba Santa Fe de Bogotá. Hoy en día se llama solo Bogotá. Esto fue también un cambio constitucional que se verificó. Entonces, todo esto hace parte de esta comisión. La Comisión de Relaciones Internacionales revisa si el proyecto de ley, qué implicaciones tienen a nivel internacional. Por ejemplo, con los tratados de libre comercio que estaba tratando de proponer el expresidente Álvaro Uribe Vélez y continuó el expresidente Santos, actualmente no se habla porque ya fueron aprobados muchos de estos tratados. Cuando antes de aprobarse como tratados, tuvieron que pasar por todas estas comisiones a revisarse de qué forma afectarían al Estado. En teoría, vuelvo y digo, no afectarían al Estado, no afectarían a la población más pobre como son los campesinos. El Tratado de Libre Comercio iba a garantizar que estos grandes empresarios como son los campesinos exportaran sus productos de manera internacional, en teoría. Pero pues actualmente vemos que. Entonces, estas comisiones supuestamente se encargan de revisar eso. También se encarga de revisar lo que es Hacienda y Crédito Público. De qué manera las personas pueden hacerse o de qué manera pueden perjudicar lo que son las inversiones en los créditos, las inversiones en Hacienda. Hay una comisión que revisa el presupuesto. Miramos qué tan viable puede ser ese proyecto de ley si hay el presupuesto suficiente para financiarlo. Por ejemplo, las modificaciones de las universidades como proyectos de ley, como necesidad del Estado, se presenta, pero se revisó el presupuesto y dijeron, no nos alcanza para poder financiar y para poder tener a todo esto.
Entonces, la Comisión de Medio Ambiente revisa todos los asuntos en cuanto al medio ambiente. La de Transporte y Comunicación, pues va a verificar todo lo de Transporte y Comunicación. Y la última, creada por Álvaro Uribe, la de Salud y Seguridad Social. Esta última, pues se encarga de revisar que se ve eso. Hay ciertas comisiones más de tipo legal, es decir, que entra a revisar ciertos aspectos más propios en cuanto a la reglamentación de crímenes que se puedan estar cometiendo y qué leyes pueden sacarse para que estos crímenes no se sigan cometiendo. Una comisión que Colombia tiene es la Comisión de Derechos Humanos y de Audiencia. Esta comisión es un lugar en el que se entra a revisar si la ley tiene cabida o no dentro de la idea de entender si se puede o no, o se está vulnerando algún derecho humano. De ética y estatuto de congresista, es decir, son leyes que revisan si el congresista, si ciertas personas del poder público pueden hacerse o no pueden hacerse este tipo de ellos. Legal de cuentas, esta de legal de cuentas están subrayadas porque pues son comisiones que se sacan en la medida de que se necesiten. Si dependiendo del proyecto de ley se necesita la comisión legal de cuentas, se crea. Si no, no se crea. Pero las anteriores sí están permanentemente. La comisión legal de cuentas se encarga de verificar pues ciertos asuntos que se toman o ciertas decisiones que se toman a nivel financiero. Y la última de investigaciones y acusaciones, esta comisión se encarga de revisar todas las cosas, las cuestiones o los cambios de ley que quieran hacer algún congresista o algún representante de la Cámara. Existen comisiones de tipo especial que son adscritas a organizaciones nacionales e internacionales, como por ejemplo, nosotros estamos representados ante la ONU, ante la Organización de las Naciones Unidas, ante el Banco Mundial también estamos representados y ante otras comisiones que en el momento no las tengo presentes, pero estas comisiones, el pertenecer a estas comisiones, ayuda a que nosotros como país tengamos toda la información suficiente a nivel internacional para tomar decisiones en cuanto a proyectos de ley y en cuanto a decisiones de ley se requieren. Existe otra comisión que es de seguridad y vigilancia de los organismos de control público que revisa al Estado de vigilancia del proceso de centralización y ordenamiento territorial, de crédito público, de instrucciones que hace parte exclusiva el Senado. Y terminamos con estas últimas, chicos, estas últimas comisiones, que son las comisiones accidentales. Son designados por los presidentes de las mesas directivas de las cámaras y su comisión permanente con la idea de encargar tareas o funciones con aspectos específicos. La situación de los afrodescendientes, la situación indígena y la situación de los procesos de paz. Entonces, chicos, todas de manera general, ya para seguir avanzando, estas comisiones garantizan que dependiendo la ley o el proyecto de ley que se quiera aprobar, asimismo este tiene que ser regulado por una comisión especializada, es decir, que conozca del tema para que pueda tomar una decisión imparcial y pueda decir la ley beneficia o no beneficia. Por ejemplo, la ley que están intentando aprobar debajo de cuerda sobre lo de los páramos, el páramo de Santurbán para la explotación de fracking. Esta ley supuestamente la está tomando la Comisión Ambiental y está revisando que en teoría no afecta al medio ambiente, pero pues lo que siempre les he dicho, en teoría no afecta al medio ambiente, vaya uno a ver las consecuencias a futuro, porque ellos hacen esas mediciones, hacen esos cálculos y determinan pues que eso no es así, pero pues uno no entiende. Listo. Ahora, ya teniendo en claro que estas comisiones son las que se encargan de revisar y regular todo esto, ¿cómo se empieza a tramitar la ley, chicos? Vamos a ver como el paso a paso de cómo se tramita. El primer paso, chicos, es la elaboración. Esto, por favor, los vamos apuntando. Esto sí toca que lo tengan bastante claro al menos. El primer paso es la elaboración de un proyecto de ley escrito. Entonces, es un proyecto en el que es un trabajo similar, no digo que es igual, similar a un trabajo de grado. Entonces, en el que yo explico cómo funciona la ley, qué beneficios tiene, cuáles son las partes de la ley, todo lo que usted se pueda imaginar de la ley, lo más claro posible y lo más específico posible. Eso tiene un proyecto de ley. Entonces, es todo un trabajo en el que se dan eso. ¿Quiénes se dan a esta tarea? Pues dependiendo de quiénes la estén elaborando, pueden ser las comisiones, puede ser el Congreso, puede ser dependiendo la rama del poder que está haciendo eso. En el caso de la población, son las personas que proponen la ley las que entran a elaborar este proyecto de ley. Esta es la parte más importante porque si no hay un proyecto de ley, no hay que presentar.
El segundo, la presentación del proyecto, chicos. Se presenta a la Secretaría de la organización, ya sea la Cámara o el Senado. Dependiendo el tipo de ley que se quiera presentar, se presenta a la Cámara o al Senado. Entonces, en la Cámara y el Senado, por eso ustedes de pronto alguna vez han visto, yo creo que por error, que van canaleando y pasan el canal del Congreso y ven a esos tipos peleando. En teoría, estos tipos están peleando esto. Ellos escuchan las leyes, ellos escuchan todos los proyectos, llega un ponente, chicos, la figura del ponente es alguien algo muy importante. El ponente es ese representante en la Cámara que viene a exponer la ley. Entonces, el proyecto que ya usted presentó, viene este tipo y lo expone y dice, bueno, la ley trata sobre esto, esto, aquello. Un ejemplo, tomemos la ley 100 de referente. Entonces, el presidente Álvaro Uribe Pérez, en su momento como congresista, la presentó y dijo que pertenecía, en ella iba a garantizar la seguridad de la salud de todos los ciudadanos, iba a garantizar la pensión de todos los ciudadanos, todas las personas que es clase baja, se les garantizaba su salud y las personas de clase media y clase alta garantizaban esta salud, pues al hacer una contribución mensual obligatoria de su sueldo para el pago de la salud. Entonces, todo esto es lo que hace en la presentación del proyecto. Se presenta al Senado o a la Cámara para que ellos le evalúen. Tercero, la comisión y ponente. Se le designa una comisión y un ponente. Al ponente no puede ser el que elabora la ley. O sea, es decir, es otra persona totalmente aparte de aquel que elaboró la ley. Es alguien que entra a apropiarse esta ley. ¿Por qué se necesita alguien? Nos vamos a decir, pero pues el que hace la ley debería exponerla. No porque en teoría, la ley es para todos. Entonces, si usted propuso la ley, otra persona la puede revisar y la puede explicar. Entonces, el ponente, él la revisa y mira su viabilidad, después la lleva a un debate si así lo considera. Entonces, dentro de la comisión a la que se presenta la ley, pues dependiendo de lo que les decía, dependiendo a lo que aplique la ley, si es de medio ambiente, si es de salud, si es de cuestiones de seguridad, en fin, dependiendo del tipo de ley que sea, la comisión entra a evaluarla y selecciona un ponente. Este ponente la aprende, la revisa, la consulta, la analiza y este ponente es el que la lleva a debate. ¿Debate qué es? Pues ustedes conocen dentro de los organismos de participación ciudadana y dentro de los organismos de participación, lo que es un debate. Un debate es donde alguien lo mira los pros y los contras de una situación para tomar una decisión. El cuarto punto, se lleva a debate en comisión. Entonces, el ponente presenta y explica el proyecto de ley. ¿Es viable o no lo es? Él dice, yo presento este proyecto de ley que trata sobre esto, 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 y lo presenta. No sé si ustedes han escuchado actualmente uno de los casos más controversiales, que es la ley Arias, la ley que garantiza que si una persona no tiene una acusación directa sobre un cargo, no puede ser tenida en la cárcel, que supuestamente es la que están usando para buscar la liberación de este personaje. Lo traigo a colación porque esa ley supuestamente se quedó en debate, pero pues no sé por qué ahorita la están aprobando, porque este señor pues está tratando de salir. Pero bueno, chicos, volviendo al punto, el debate en comisión es que esa revisión, tanto el Senado como la Cámara, entran a debatir sobre qué posición o qué creen sobre qué beneficios a esta necesidad. Recuerden ustedes lo que les decía, el Senado y la Cámara, ellos son la representación de una parte de la población. Teniendo en claro eso, cuando una ley va a debate de Cámara o de Representantes, ellos entran a revisar, como representan a un tipo de población, si esa ley afecta o no afecta a su población. ¿Sí? Si esa ley mejora o no mejora la situación de su población. Entonces, ténganlo muy presente, chicos, porque esa es la intención de llevarlo a un debate de Cámara. Cuando ya sale del debate, pues en conclusión la ley es viable, puede ser aprobada, puede ser eso, ella sale con ciertas correcciones. Entonces, se vuelve a revisar esta ley y se pasa a una ponencia en el segundo debate. Entonces, si pasa el primer debate, la ley se revisa, se estructura, se hacen los cambios y las adecuaciones que los senadores y los congresistas dijeron y se prepara para un segundo debate. Se hacen las pertinentes modificaciones y se ajusta al proyecto, se organiza de manera tal que no tenga problemas alistándola para el debate de plenaria. El debate de plenaria es el debate en el que dependiendo
las decisiones, porque pues ellos casi nunca se ponen de acuerdo, pero si la ley tiene la mayoría de votos, aprueban la ley, ¿sí? Si no estoy mal, es la mitad más uno. La mitad de congresistas y senadores tienen que aprobar esa ley. Entonces, ya el debate en plenaria, se hace nuevamente otra presentación de esta ley. Después de pasar 2 debates, se hace este último debate, que es el debate en plenaria, de pasar nuevamente esto, ya entran a revisarla, la Cámara de Representantes vuelve y realiza las revisiones del primer debate y las comisiones revisando su viabilidad de tenerlo, pasa a un debate en la Cámara. Si el proyecto empezó en el Senado, pasa a la Cámara o viceversa. Si el proyecto empezó en el Senado de la República, pasa a la Cámara de Representantes para que estos lo revisen, y si empezó en la Cámara de Representantes, esto pasa al Senado para que este sea el que revise. En cualquiera de las 2 cámaras se debatirá la viabilidad del proyecto. Se volverá a revisar haciendo debates y revisando la viabilidad con el proyecto que se traía. De ser así, pasa a la siguiente instancia, que es la última ya, que es la sanción presidencial, chicos. La sanción presidencial ya es la última decisión que se toma en cuanto a esto. Ya después de haber pasado por el Congreso, por el Senado de la República, después de pasar tantos 3 debates, la ley pasa a sanción presidencial. Entonces, la sanción presidencial en teoría es la firma y aprobación del presidente. Pero ¿qué pasa? Esta última instancia es, el presidente se puede negar en 2 casos. O sea, el presidente puede decir, listo, pasó todo el proceso, todo el protocolo, pero no la considero apropiada o la considero anticonstitucional. Chicos, tengan muy presente esto igual aparecerá en una de las preguntas. El presidente tiene esta libertad. Él puede considerar el proyecto anticonstitucional. Es decir, esto afecta a la Constitución. O, en la segunda instancia, que considere el proyecto que no lo considere propicio para el momento. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Cuando no lo considera propicio para el momento es que él piensa, porque él tiene consejeros, que dependiendo la intención que busca esta ley, él dice, no es propicia para este momento porque estamos pasando una crisis. Por ejemplo, que se presente un proyecto al Senado o a la Cámara actualmente en el que se desee evaluar y revisar la situación del deporte en Colombia. Actualmente no es correcto, pues por la situación que estamos viviendo. ¿Listo, chicos? Entonces, tengamos claras estas 2 formas de negación del presidente. Cuando lo considere anticonstitucional y cuando no lo considere, que es el momento preciso. Chicos, de estas páginas de internet es que tomé la información y cierta parte de la presentación para que ustedes la tengan presente. ¿Listo? Profe, Chicos, ¿puede volverse al paso 6 y al paso 7, por favor? sí, claro. 6. Gracias. Ya, gracias. Chicos, al momento, ¿alguna pregunta, duda, comentario, algo que no haya quedado claro? ¿Todo claro, todo bien? Listo, chicos. ¿Puede pasar a la 7, por favor, antes de que se vaya? No, no. Listo, chicos. Les hago una pregunta, pues, de pronto muchos me dirán que no gustan de ver televisión, pero pues, porque pues, y yo los entiendo, tampoco gusto mucho de ver televisión. A mí me gusta leer más periódico, pero bueno. Pero les pregunto, ¿ustedes están enterados por últimamente de lo de este caso del señor Arias? ¿Sí saben qué es lo que pasa con él? ¿O al menos han escuchado del caso Arias? No. Yo he escuchado que es alguien que quieren sacar de la cárcel con una ley, nada más. Listo. ¿Pero ustedes saben por qué está en la cárcel al menos? Que lo quieren sacar de la cárcel. ¿Pero saben No, por qué no está sé en la por qué está cárcel? en la Por cárcel. corrupción. Sí, papi, pero ¿por qué? O sea, en sí, ¿por qué? ¿Qué hizo el tipo? Se robó unos dineros de Agroseguro. Agroingreso seguro. ¿Y sabes qué era ese dinero? Pobre, no mentiras, sobre... Era dinero para los campesinos y se lo dieron a los pobres. Digo, a los ricos. Ay, Uy. casi. Muy bien, Emerson. Me encanta, Mi Emerson. nota ahí. No, ahí no es que no lo dude, Emerson. Vamos, streamer. Muy bien, Emerson. ¿Sí, tu profe va a dar nota? Sí, claro. Pues yo que les dije a ustedes, la participación tiene nota, chicos. Gracias. Chicos, ni menos y más usted que está informado de un tema, pues
O sea, eso es bueno. Lo que les digo, o sea, yo sé que es cansón y ustedes dirán, profe, es que es oso, todo eso. Sí, chicos, pero lastimosamente es nuestra realidad y nuestra realidad es bueno que la estemos revisando. Porque dijo esa novela de Pablo Escobar en todos sus capítulos. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, el no conocer este tipo de acontecimientos llevará a que en un futuro nosotros, cuando estemos en un cargo o cuando estemos viéndonos afectados por estas problemáticas, no podamos reconocerlas. ¿Mm? Y siempre caemos en los errores porque no conocemos nuestra historia, chicos. Entonces, lo que dice Emerson es muy cierto. Él está en la cárcel por unos dineros de agroingresos seguros. Agroingresos seguros fue una propuesta raro del periodo del presidente Álvaro Uribe Vélez, raro, en el que el tipo decía que con los tratados de libre comercio se iba a favorecer todo el campo. Como se iba a favorecer el campo, el favorecer este tipo de estado, este tipo de población, ellos iban a hacer una inversión, tanto el campo como las personas de agroingresos, como las personas que hicieran comercio internacional, tenían que pagar un impuesto. Entonces, ese impuesto quedaba en toda la compañía de agroingresos seguro. ¿Cuál era la cuestión? Que se pudiese financiar en el pago de compra de insumos para cultivar, en la compra de semillas y en la compra de terrenos para que se pudiera financiar el campo. ¿Y a quiénes en teoría iban a ser los más beneficiados? Los pobres. ¿Qué pasó con el señor Arias? El señor Arias, como ministro de Hacienda, cogió ese dinerito y dijo, bueno, pues yo veo que Álvaro Uribe tiene la finca muy pequeña, tenga plata para ahí. Los hermanos tal, tenga la plata. Es decir, toda esa plata fue a dar a las fincas de las personas adineradas y los pobres en realidad no se vieron beneficiados. Pues toda la rama judicial del poder se dio cuenta pues de toda esta problemática y eso. ¿Cuál es la pelea y qué es lo que sostiene Arias actualmente y por qué pide la libertad? Porque él argumenta que él no se robó nada. Dice, yo no me robé nada, investíguenme, yo no tengo nada. Y es verdad, las investigaciones que se han hecho han demostrado que ese tipo no tiene nada. Pero, pues ayudó a sus amigos, entonces es como si yo le digo, un ejemplo, Brian, téngame esta plata acá, guárdemela, todo bien que yo después vengo y se la pido. Eso fue lo que hizo el señor Arias. Y bajo ese argumento es el que él sale. Él dice, no, pero es que yo no me he robado nada. Eso. Porque él estuvo en una prisión de Estados Unidos. Porque el señor se robó, o sea, como les estoy explicando, hubo el Tratado de Libre Comercio. Muchos de los estadounidenses y de las empresas estadounidenses que pagaban al gobierno colombiano impuestos por comercializar con el país, invirtieron plata en Colombia y este tipo, pues, entre comillas, se robó esa plata. Las empresas estadounidenses lo demandan o demandan al Estado colombiano y el Estado colombiano, pues, le echa la culpa a nuestro querido señor Arias. Entonces, es para que tengamos una visión general de cómo funciona. ¿Cuál es la cuestión con las leyes y por qué lo traemos a colación en las leyes? Porque quieren pasarse la Constitución por la galleta y decir que el señor Arias no hizo nada. Esa es la cuestión de nuestro país, chicos, ¿listo? Entonces, para que tengamos una visión, ya vamos a terminar la clase. Qué mal servicio del gobierno. Exacto. Cogió al servicio del gobierno. Chicos, nuevamente, al momento, ¿alguna pregunta, duda, comentario? No, señor. Chicos, no siendo más, espero que les haya quedado el tema claro. Yo sé que es un poco confuso y mucha idea. Chao, ya, Lady, ya cuelgo. Y la idea es que ustedes, pues, puedan seguirse interesando por estos temas, porque es la realidad de todos. Ahora sí, chao. Chao, muchachos. Nos vemos, Chao, Lady. muchachos. Nos vemos Nos mañana. vemos. Dios mediante.